Vamos a hablar ahora de la experiencia del usuario y de cómo debe estar presente en el core business de la startup, porque al final el proyecto que tengáis en manos tiene que tener una buena usabilidad. De nada va a servir la financiación, una buena idea primigenia, si todo aquello en lo que hemos trabajado no va a servir de nada si no tenemos esta buena usabilidad. Gerard Gómez, de Barcelona Activa, nos va a ofrecer una keynote sobre la UX. Quan vulguis, Gerard. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, pues como ha dicho, perfecto y la entrada magnífica. Muchas gracias, a las 4 de la tarde. Por tanto, os agradezco muchísimo este tiempo después de comer. La presentación o el keynote realmente no va a ser muy teórica. Quiero que sea más una experiencia, 4 de la tarde, el día que es. O sea, que llevéis, como dice el título, una experiencia o una percepción, ¿no? A nivel de UX y de negocio. Por tanto, empezaremos por 3 bloques, que es experiencia de usuario, UX y lo que sería negocio de startup, y finalmente el UX Lab, que os explicaremos, ¿no? De cómo hacemos este UX dentro de las startups, dentro de Barcelona Activa. Empezaremos. Soy Gerard Gómez, soy técnico de emprendimiento dentro de Barcelona Activa. En especialidad, o la especialidad en la que me estoy enfocado es en la experiencia de usuario, UX. Además, tenemos un laboratorio, una experiencia de usuario dentro de la incubadora de Glorias, está cerca de la Plaza Glorias, donde todo lo que vamos a ver en la presentación realmente lo implementamos con las startups. Entonces, ¿os ha pasado alguna vez? Os voy a dejar con el GIF un par de segundos, porque realmente con el GIF podría parar aquí la presentación y nos pasamos media hora hablando de esto. Seguramente muchos de nosotros y nosotras habría hecho lo mismo al principio de intentar girar la llave porque ya pongo un término que es el affordance, ¿no? Es decir, ya tenemos asociado que esa forma y ese grifo va siempre giratorio. Viene una persona al final, le da otra función y evidentemente empiezan a haber problemas. Lo mismo pasa por la derecha. Realmente a nivel de puertas, seguramente a todos y todas nosotras, espero que nunca os haya pasado que habéis llegado a romper una, se llaman puertas Norman porque nunca sabemos si empujan o estirar. La probabilidad es 50-50. Realmente, si alguna vez os ha pasado esta situación, no os preocupéis porque realmente estáis en la media. Se dicen puertas Norman y como dice su nombre o como muchas veces sucede, no hay mal que por bien no venga. Realmente quien encontró solución es Donald A. Norman y diremos, ostras, si realmente el problema es un problema, ¿no? La puerta, ¿cómo puede ser que realmente lleve el nombre de alguien que lo intentó solucionar? Pues básicamente porque fue el estudio que hizo Donald A. Norman a través de estas puertas de encontrarle una solución. Desgraciadamente, aunque la solución sea diferente, las puertas han quedado como puertas Norman en el nombre. Dijo una frase en su momento que dijo, ningún producto es una isla, un producto es más que el producto, es un conjunto cohesivo e integrado de experiencias. Entonces, cuando empezamos a hablar de producto, ya empezamos a hablar de una serie como el título, percepciones, experiencias, uso, etc. Os recomiendo básicamente que no solo esta presentación, hay mucho más, ¿no? Pero el libro que escribí en el 88 sigue todavía vigente, Design of Everything. Incluso la imagen es la tetera Norman, o sea, tiene su propio nombre. ¿Qué hizo Donald A. Norman para realmente instaurar lo que sería el framework o madre o del que se nutren otros, que hablaremos más adelante, lo que sería el diseño centrado en las personas usuarias? Lo que hizo fue coger o empezar el proyecto y decir, vale, sé dónde está el problema y sé dónde quiero llegar, ¿qué necesito? Lo que necesito es ir haciendo iteraciones de producto pequeñitas e irlas validando con personas usuarias. Da igual que yo diseñe una puerta, se fabrique, moldes, etcétera, las enviemos a 1000 puertas y nos envíen 500 repos de que la puerta sigue sin funcionar. Entonces hizo pequeñas iteraciones, define user requirements, user testing and prototypes, and field trials, hasta que lo lanzó. Esto no fue una, o sea, no llegó y acertó, sino que intentó todo este proceso iterativo y encontramos al final las puertas que llegó a fabricar la derecha. El push o empujar realmente no tiene ningún elemento. Llegó a una conclusión después de hacer un montón de test, de decir, no hay que hacer ningún elemento. Si no hay ninguno, empujamos. Disciplinas User Experience. Es difícil definir User Experience como una disciplina. Realmente, si buscáis la mayoría de propuestas a nivel laboral de un campo de UX, os van a empezar a salir cosas de psicología, sociología, filosofía. Es decir, las primarias no son a lo mejor las más techis, podríamos decir. ¿Qué acaba haciendo UX? Acaba haciendo un paraguas de realmente un montón. Sí que hay algunas que son muy concretas, son unas áreas muy específicas que os podríamos decir. Yo si os hablo de la palabra usabilidad, no la vais a poder intentar englobar en ningún otro sitio que no sea UX. Podríamos hacerlas en otros grupos, pero no es el fin. Luego, por la derecha, tendríamos un ejemplo más macro de lo que sería desde abajo de todo, que es lo más abstracto, hasta lo más concreto. Empezamos igual que esta presentación, ¿no? Con algo visual, empezamos a bajar, tenemos que estructurar una información, es decir, cómo hacemos, ¿no? Toda esta estructura. Empezamos a bajar cómo va a ser esta interacción de esta información.
volvemos a bajar, funciones específicas o requerimientos que vamos a tener que hacer y finalmente llegamos al final. User needs. Da igual todo lo que hayamos hecho arriba, que si no tenemos en cuenta las user needs, las necesidades del usuario, realmente no va a servir de nada lo de arriba. Un ejemplo muy rápido, que os voy a pasar ahora de concreto a abstracto, o para que veáis realmente un impulso y algo que funciona, es directamente los colores. Os podría haber dicho, lo digo también por tiempo, o sea, pensad en vuestro color favorito, lo intentáis buscar a nivel de marca y veréis evidentemente a dónde os lleva. Esto a nivel de UX podríamos decir, bueno, estamos entrando a lo mejor un poco en un sector más de marketing. Sí, totalmente. O sea, dentro de ella hay también el marketing research, etc. Lo que sí que quiero que os quedéis es con lo de abajo. La influencia de los sentidos en la decisión de compra. Visual, 92%. Entonces ya empezamos a nivel de colores un poquito a intentar llegar a esas user needs. Con esto os voy a dar 3 ejemplos más que tenemos aquí, pero los voy como a separar un poquito más, que sería Apple, Coca-Cola, Lego, creo que los conocemos todos y todas en la sesión. Ninguno de nosotros diría en el fondo que la percepción que te transmite Apple es que vende teléfonos o que hace teléfonos, o que Coca-Cola es que hace bebidas, o que Lego es que hace piezas de plástico, sino que tendríamos la percepción, igual que transformando percepciones, innovación, felicidad, creatividad. Entonces, en el fondo, cuando intentamos con las user needs desde abajo, como estábamos antes en el diagrama de fases, sería llegar a esto. ¿Cómo es tangible la innovación? A través de una serie de productos que realmente podríamos catalogar que algunas funciones pues, pueden parecer magia o no magia, etcétera, y no hace falta ni que sea una innovación presente del de hoy. Es decir, a lo mejor puede ser que alguna cosa la tengamos descubierta de hace 10 años, pero tal como la presentamos hoy, como os decía en el diagrama de capas, sí que parece que sea innovación hoy. Con esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que sea todo bastante interactivo. Va a haber más de una presentación de este estilo, de slide. ¿Cómo la definiríamos? Os dejo 3 segundos con todo lo que hemos visto hasta ahora. Realmente la definición exacta no hay, entonces seguramente podríamos tener un montón de definiciones, todas serían válidas, pero sí que llegamos a tener una que se ha llegado a instaurar, entre comillas, porque es una norma ISO, porque había que definirlo. Las percepciones y respuestas de las personas. Empezamos por personas, percepciones. Segundo, resultantes del uso o la anticipación del uso de un producto, sistema o servicio. Por tanto, ¿qué tenemos? UX, personas. Si alguien está haciendo UX en una empresa y va a salir como el típico meme de con cuántas personas has hecho el test y te dice una, no estás haciendo UX. O con 0, no estás haciendo UX. No, es que le pregunto a mis compañeros de oficina, tampoco es UX. Personas es público objetivo que realmente vayan a usar o para los que está destinado realmente ese producto o ese servicio. ¿Qué tendríamos? UX empresas, que sería el core, ¿no? O lo que era la titulación, en el core business, ¿no? UX, empezaríamos con estas. Pregunta, ¿qué porcentaje de startups creéis que fracasan después de la primera financiación? Bueno, aproximadamente a los 20 meses. ¿Qué porcentaje creéis que ha fracasado? 70%. Depende la bibliografía, encontraréis, depende del estudio que se hizo, depende del país, estado y tal, se llega a 9 de cada 10. Pero he intentado ser un poquito también benévolo, 70% con algún estudio que encontré. ¿Qué sucede? El primer motivo, si era financiación cuando lo estabais pensando en la presentación de antes, en la slide de antes, no, no la es. Es que realmente se diseñan productos a los cuales no cubren ninguna necesidad. No la hay, no la cubre. Estas son 2 cosas, es decir, pueden no cubrir la necesidad y nos seguimos como emperrando, chocando contra la pared de que mi producto es el que tiene que ser, nos sigue, y es por la falta de flexibilidad, porque no hemos hecho iteraciones en el producto. Puede ser que una cosa pequeñita, a lo mejor a nivel de producto, no case la primera vez, pero la tercera sí. La forma es cuán rápido llegamos a esa tercera. Si nos pasamos 3 años para esperar a hacer la segunda iteración, ya no sirve de nada. En 3 años, 20 meses, ya ni hemos llegado a esos 20 meses. ¿Qué tendríamos? Este UX Strategy está definido así porque realmente no solo nos quedamos con un test de usabilidad, una entrevista o unas técnicas más pequeñitas, sino que estamos hablando más de estrategia. Sería el puente, ¿no?, entre objetivos de negocio y necesidades de la persona usuaria. Hay 3 bolitas en UX Strategy, en el triángulo, que realmente es bastante importante, esas 3 bolitas del medio que os voy a enseñar ahora, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Son estas. Voy a empezar primero con la empatía y luego pasamos con los círculos. Empatía. ¿Por qué, cuando me he dicho antes, ¿no?, los principales puestos de trabajo, si ahora buscáis a nivel de posiciones de UX, son filosofía, psicología, sociología, etcétera, antropología, etcétera? Es porque lo que estamos enfocando es que haya empatía en cuanto tenemos que estar en contacto con esas personas usuarias de nuestro producto. Y a nivel de empatía, muy pocos llegaríamos a la última. Es decir, tendríamos la lástima, la simpatía y la empatía,
está todo bien, o sea, se puede desarrollar. Hay algunas personas que lo tienen más innata, o sea, desde que nacieron sienten más, por tanto, incluso podríamos llegar a personas PAS, por ejemplo. Luego tendríamos la última, que sería la más difícil de todas, compasión, que sería típico ejemplo realmente de que a una persona, pues cuando era pequeña, se quedó sin mano y ha hecho una mano de Lego interactiva y funciona, y a partir de ahí desarrolla una startup que ayuda a un montón de personas que a lo mejor tuvieron un accidente igual, ¿no? La derecha es la más importante. Yo diría que si os quedáis con la de la derecha, ya estoy contento. ¿Qué se ha hecho siempre? Bolita de la izquierda y bolita de arriba. Business, technology. Tengo una idea de negocio. ¿Es viable tecnológicamente? Sí, pues ya está. Nos damos la mano, pedimos ronda de financiación y salimos para adelante. Realmente esto es lo que está pasando muchos años, y sigue pasando ahora, no pasa nada, pero realmente volvemos a lo mismo. No hay UX, no hay la parte humana, no hay personas en todo este proceso. Cuando añadimos la parte humana, la parte de proceso, empieza a aparecer una cosa, principalmente en el centro, innovación, pero las dos palabras más mágicas de lo que hemos ido viendo hasta ahora es usable, persona, tecnología, usabilidad, es de aquí de donde sale cuando hablamos términos como usabilidad, y luego la de abajo es si tiene valor. Sería si cubre necesidades, que es lo que habíamos antes visto como primer motivo de fracaso. Con esto, esta es la slide yo creo que más teórica, pero realmente la vais a entender muy bien. Quiero que veáis realmente primero la pirámide atrás. Es la pirámide de Maslow. Si habéis hecho psicología o si no, o si a lo mejor la habéis conocido o la habéis encontrado alguna vez, todas las personas que estamos aquí ahora mismo funcionamos con este sistema de pirámide. Desde unas necesidades fisiológicas, seguridad, sociales. Dependiendo a partir de aquí de cómo están configuradas estas primeras, podemos ascender, entre comillas, a las dos últimas, que sería la autoestima y la autorrealización. Autorrealización, cada uno tendrá la suya. Cada una tiene, pues, a lo mejor académico, a nivel de dinero, a nivel de prestigio, poder, etcétera, etcétera. La misma columna, la misma pirámide, perdón, sí que quiero que la traspasemos a nivel de user experience, o cuando hablamos de producto. Ahora veremos el MVP, ¿no? Pero sería lo mismo, que sea funcional, que sea usable, reliable and emotional. La de arriba es la última. ¿Por qué? Porque lo que primero necesitamos es que las de abajo funcionen. Si no funcionan, igualmente, aunque hagamos algo emocional, es un algo. Y esto, aunque parezca muy inocente, la siguiente slide es precisamente las dos pirámides juntas. Tendríamos arriba un ejemplo de 20 o 24 meses de una empresa que se ha emperrado en que tiene que hacer un coche y intentamos llegar al cuarto año, es que ni llegamos, directamente ya no hay fondos. Y luego cuando llegamos al final, sí, quizá era el coche, pero es que a lo mejor no era el coche, porque a lo mejor en 4 años la competencia del coche ya no era lo que tenía que haber sido hace 4 años, porque hace 4 años cuando tenía el valor. La parte de abajo sería intentar integrar la pirámide que estábamos hablando, es decir, iteración punto, la emoción en el 2 ya empieza a ser satisfactoria, ya empieza a funcionar, seguimos evolucionando el producto, quizá el 3 es el camino, no es el camino, nos lo va diciendo el propio mercado. Y el propio mercado no es a nivel de market research y la gente lo compra o no la compra, sino si aporta valor, si cubre necesidades y si realmente es usable. Con esto, no me voy a parar mucho a nivel de design thinking, porque realmente lo importante es de atrás, solo quiero que entendáis que es la forma más rápida, entre comillas, de compartiros o el más internacionalizado a nivel de framework debajo del DCU, es decir, cómo poder empezar a implantar esto a nivel de empresa. ¿Qué tendríamos? Design Thinking, acá sería el más estandarizado, tenemos Lean UX, tenemos el doble diamante, tenemos ahora el triple diamante, entonces como no es una keynote a este nivel, solo quiero que os llevéis que estos serían los 5 pasos a lo mejor por los que podríamos empezar. Empatizar, personas, definir, validándolo con personas, ideamos, se puede hacer con o no personas, o sea, lo suyo es hacerlo con personas, pero siempre hay una etapa, ¿no?, que a lo mejor como profesionales de diseño o desarrollo, prototipamos y validamos, no es necesario llegar incluso al final, y luego testeamos ya cuando está todo bien. ¿Qué digo cuando testeamos cuando estamos prototipando? Se puede validar un prototipo, de lo que sea. No hace falta que sea un prototipo, puede ser una cosa digital, como una cosa física, analógica, cualquier cosa, incluso con un mismo Figma, que es un editor de pantallas, podríamos hacer un prototipo. Realmente no es necesario gastar ni un euro más, ni en desarrollo, ni en QA, etcétera, etcétera. Con esto llegamos a lo que os quería enseñar, que son las mismas fases: descubrir, definir, idear, prototipar y testear. Lo más importante es lo de abajo, es decir, es todo lo que se puede llegar a hacer a nivel de herramientas, como básicamente una navaja suiza, a nivel en cada fase. Hay un montón. O sea, realmente cuando decimos, no, es que UX, que luego veremos mitos, no, es que el tema de UX es poco, es que no lo entiendo, tal. Realmente es inmenso y posiblemente lo que más se conoce es la primera de la última, usability testing. Ya está, nos quedamos con esta y nos olvidamos de que en cada fase realmente tenemos un montón.
Con esto, a nivel de qué nos encontramos, a nivel de cómo está el mercado en general, ¿no? A nivel de startups o a nivel de empresas, luego entraremos un poquito más en startups, pero ¿qué tendríamos? Está absente, limitado, emergent, structured, integrated, user driven. Estaríamos hablando de etapas o steps que podríamos decir que hemos conseguido o no hemos conseguido como empresa. La mayoría estamos en el 2, en el 3. Seguramente todos y todas de vosotros que estáis aquí a lo mejor habéis oído hablar la palabra UX, por tanto ya incluso habéis saltado el número 1, que es directamente no sé ni lo que es. Sé lo que es, pero todavía no he llegado a lo mejor a algún punto. Sería el segundo, que es el aspiracional. Quizá he hecho alguna tentativa, he hecho algún Google Form, he hecho alguna cosita para empezar a preguntar, pero no está integrada la persona en el proceso de diseño. El último ejemplo, que sería un user driving, por ejemplo, sería Apple, o sería algún tipo de empresas tech, a lo mejor pues muy grandes, por poner un ejemplo, pues Instagram. No hace falta tener un manual de Instagram para saber dónde están vuestros ajustes de cuenta, seguridad, bloquear. Ya está. Sabéis dónde está arriba a la derecha o está abajo a la derecha. La concepción de modelo mental ya se ha probado con tantas personas dónde tendría que estar una función que ya vais a ir ahí por esa primera acción. Cuando esa primera acción que vosotros pensáis no funciona es porque ya no se ha testeado tan bien y es cuando empezáis a chocar vosotros en plan, ¿y ahora dónde va a estar esta función? ¿O dónde va a estar lo otro? Con esto, ¿qué hay detrás de por qué estamos en la etapa 2 y no estamos en la etapa 6? Mitos. He puesto 4 por poner, se podrían poner 1000. UX es un gasto operativo, UX es subjetivo, no es necesario, solo es para grandes empresas, etc. Realmente, lo que sería el ROI principal lo tenéis aquí. En principio, si llegó a hacer estudios, y más de uno, por cada dólar invertido tendríamos una opción de retorno. Estamos hablando de un 1000%. O sea, no sé en qué otros departamentos se podría llegar a conseguir eso. Que los pueda haber, no estoy diciendo que sea el mejor, pero en qué otros departamentos a lo mejor tan rápidamente podríamos meter inversión y tener un ROI directo. Conversion rate, customer invest, a la derecha también es muy importante. El 72% realmente recomienda cuando tenemos una experiencia positiva con algo. Y lo podéis pensar incluso hoy, ayer o en cualquier de esta semana, habréis seguramente experienciado algo y habéis dicho, ostras, se lo voy a contar a alguien porque tengo ilusión de que algo bonito me ha pasado, algo bonito he encontrado, etcétera, etcétera. O me he sentido identificado con ese producto e interactuado con él. Con esto os voy a enseñar, no es mini publi realmente porque es una empresa que ha pasado por Barcelona Activa, pero que evidentemente está en la fase ya de venta de producto y es producto físico. Quiero que vosotros ahora en vuestras cabezas actuéis como CEOs, personas que están al frente, a lo mejor no son CEOs o podrían ser ejecutivas, realmente de producto, es decir, de que esa empresa o el producto que tenéis en manos realmente vaya a éxito. Aquí tenéis un ejemplo de ticketing. Os podríamos decir que básicamente es como si fuese una Nespresso del café, pero a nivel de naranjas. ¿Qué hay detrás de esto? Que está en la página web, si podéis entrar, es tal cual. Tendríamos todo lo que se ha hecho por detrás. Tendríamos por la izquierda entrevistas. Se llegaron a hacer entrevistas con un prototipo que no era ni funcional. O sea, no era un prototipo que era una caja para intentar validar el qué, necesidades, cómo debía de ser, qué debía de requerir la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de aquí se empezó a desarrollar. Estamos hablando de que hay un lapso aproximadamente de año y medio entre fotos y a la derecha estáis viendo lo que sería el test de usabilidad in situ con la máquina real. No es la máquina 100% que habéis visto en el diseño porque todavía siguieron habiendo cambios. A nivel de ROI, quiero que penséis vosotros cuál sería el ROI de no haber hecho estas dos cosas. Directamente, tengo una idea, hago una máquina, llego después de 4 años, moldes de más de, bueno, no voy a decir la cifra, pero 6 cifras, los moldes para sacar esto, y que luego llega al mercado y quizá no es tal. No es tal el qué, la usabilidad quizá, el valor, la necesidad, no sabríais ni tan siquiera cuál es el problema porque ya estaríais en el mercado. Entonces todavía sería grave el problema de intentar preguntar a alguien que os ha comprado algo cuál es vuestro feedback. Es todavía más difícil. Comportamiento inconsciente manipulado. Quiero hacer otro ejemplo. Mantened la misma mentalidad de personas que estáis al mando de la empresa y vamos a hacer un producto digital, pero quiero que sea diferente para no poneros la típica aplicación, en plan, hemos arreglado una aplicación y funciona mejor. Quiero que hagamos que ahora somos una consultora a nivel de marketing. Viene una empresa mucho más grande, una farmacéutica, vamos a pensar algo de cosmética, de que realmente quiere promocionar un buen producto y además os dice que ha conseguido la mejor influencer que puede del mundo. ¿Sí? Y os pide que hagáis pues nada, algún tipo de foto, algún tipo de red social, impacto. Yo quiero vender más producto, quiero vender una crema y te pongo la persona. Quiero que hagas el resto. Quiero que penséis realmente qué haríais. Os voy a poner una foto de fondo de mientras que estáis pensando. Quiero que la veáis. Esto se hizo con eye tracking. Lo mismo que habéis hecho ahora, si pudiera coger a cada uno de todos vosotros y vosotras, realmente con un analizador de ocular, os podría ver qué impulsos habéis visto cuando estabais viendo la imagen. Se dividió el estudio en groups, pero bueno, nos centraremos sobre todo en el de la derecha, porque en el sentido de cosmética iba enfocado a nivel de mujer, me olvidé deciroslo.
Pero quiero que os fijáis que con toda la imagen que hay de fondo, incluso hay un chico al final con una gorra, hay una sombrilla, un árbol y tal, incluso el plato, solo lo importante, que se vea por aquí, tenemos la cara y la mano. Con esta información cambiaríais un poquito la construcción que estabais haciendo de cómo íbamos a hacer esa publicación a nivel de red social para intentar vender esa crema. Pues es lo que hizo. Entre comillas, tendríamos una explicación de lo que hay detrás de esta foto. Es Jennie, de Blackpink, es uno de los grupos, podríamos decir, de pop coreano o K-pop más influyentes ahora mismo del mundo, estaríamos hablando. Realmente fue subir esta foto y se vendió un 250% más. Esto que he dicho, ostras, tendría que hacer un estudio con vosotros uno a una, está en Google. O sea, lo buscáis en Google, incluso la chica que hemos visto en la imagen de antes es Paula Gono. Si buscáis Paula Gono Estudio y Tracking, os lo va a aparecer ahora mismo en Google. ¿Cuál sería el ROI de esto? 1 hora de alguien que sepa exactamente, de que vea, sepa los papers científicos, sepa dónde buscar, etcétera. ¿Cuánto? 1 hora, 2 horas de que una persona de UX te diga, tengo esto, ¿por qué no lo miramos? En vez de estar a lo mejor durante semanas, etcétera, etcétera, y luego ver, etcétera. 250% más de venta y el ROI diría que es directo o máximo. User Experience Laboratory, básicamente es todo lo que os he explicado hasta ahora implementado en startups. Creo que es la mejor definición de qué estamos haciendo en el laboratorio. Incluso la foto es verídica, es decir, tenemos diferentes salas, típica sala espía, con cristales espía, que son espejos, etcétera, os lo podéis imaginar. Y básicamente todo lo que hemos hablado anteriormente implementado. ¿Eso qué significa? ¿Qué tenemos? Equipo de 2 personas con unas fotos de fondo que evidentemente son verídicas, es de mi compañera Vanessa y bueno, incluso salgo yo también. La más sorpresa, y he querido parar aquí un momento por el tema de 2 personas, es la configuración de equipos más común en todo el mundo en equipos de UX es de 2. ¿A cuántas personas diríais? 8 o 10. Ya está. Estaríamos hablando que luego sí, te vienen las Big Tech y tienen decenas y tienen un ejército de 80. Bueno, esas las dejamos aparte, solo son el 1, el 2 o el 3%, ¿no? El resto estamos hablando de 2 a 10 personas como máximo. Y sin hablar en la campana de Gauss, los que son Team of One, que os podéis imaginar con el nombre, pobrecillos, desde aquí un saludo a todos y todas, de que realmente es una única persona realmente que está haciendo el push dentro de la empresa para intentar cambiar todo lo que os he explicado antes a nivel de estrategia. Trabajo. Con esto, ¿qué tendríamos? Más de 60 startups. ¿Por qué lo anuncio así? 60 startups, y es una de las cosas más importantes a nivel de deciros, es no os dejéis llevar por métricas vanidosas. Parece una cosa muy simple, pero esto a nivel de cuando estamos hablando de business y tech, que se juntan, se dan la mano y tal, es, ¿qué métrica necesito? Yo seguramente os haría la pregunta de si una aplicación tuviese ahora mismo, somos 8.000 millones de personas en el mundo, si una aplicación tuviese acceso a registrado en una aplicación 1.000 millones de personas, ¿sería una buena métrica o mala métrica? ¿Os dice algo? Si ahora os digo que de ese 1.000 millones de personas que están registradas en tu aplicación solo la usan 5, ¿la métrica anterior sirve de algo? No, no sirve de nada. La métrica importante es esta, es la de abajo. Las 60 startups ayudadas en estos 2 últimos años, 2 años y medio aproximadamente, estas startups, sí que hay que decirlo, son empresas que están incubadas o instaladas dentro de Barcelona Activa. Es un recurso gratuito, no tiene coste para las empresas. Es Barcelona Activa dando soporte a nivel del emprendimiento y empresa, evidentemente, para que crezcan, saltar el 70% o superar ese 9 de cada 10. Lo importante a nivel de métricas para nosotros, y lo he dicho al principio, sin UX no hay personas, es decir, UX sin personas no es UX, UX son personas. La métrica real es esta. 2.500 personas usuarias han validado productos y servicios de 60, 50, 40, 30, da igual. Es decir, 2.500 personas escogidas seleccionadamente como público objetivo de esas empresas para validar exactamente el producto a las cuales está destinada. Es decir, no escoger personas al azar por la calle, necesito hacerte un test, sino llegar a focalizar y encontrar a esas personas que realmente luego, el día de mañana en el mercado, van a usar el producto. Con esto, quedan solo 2 slides y nos quedan 3 minutos, así que fantástico. ¿Cómo les ayudamos? Creo que es lo más importante a nivel de personas. ¿Qué decimos y qué hacemos? Os voy a decir una pregunta muy rápida. ¿Cuántos estáis preocupados por el medio ambiente? Seguramente si os preguntase, levantad la mano, lo haríamos todos y todas. ¿Cuántos de vosotras y de vosotros recicláis el 100% de lo que generáis? Sería un ejemplo de lo que decimos, de lo que hacemos. Por otra parte, tendríamos la famosa diferencia que a veces cuesta mucho de entender, cuantitativo, cualitativo, ¿no? Es decir, ostras, no sé, o sea, sí, sé el término y tal. Cuantitativo,
tenemos un montón de personas, un montón de data, validamos poquitas cosas. Sería una encuesta. Al revés, cualitativo, solo pocas personas, un test de usabilidad son 5. Con 5 personas ya encontramos el 85% de problemas de usabilidad para descubrir un montón de nuevas cosas que hay que mejorar en el nivel de producto. Con esto, con esta gráfica, tendríamos abajo lo que decimos, arriba lo que hacemos, izquierda cualitativo, derecha cuantitativo. Y tendríais, viendo que estáis sacando los móviles, tenéis exactamente lo que hemos ido viendo ahora. Arriba tenemos el eye tracking, hemos hecho la prueba con vosotros, entre comillas, y vosotras. A la izquierda de todo tenemos el usability testing, que dependiendo si hacemos más conductual o más actitudinal, tendríamos ese desplazamiento. Las famosas entrevistas, user interviews, o sea, lo tendríamos básicamente todo. Con esto, lo último, ya está, nos queda un minuto, así que fantástico. Hemos dicho 70% de startups fracasan, 9 de cada 10 startups fracasan y todos solo miramos al que ha conseguido el éxito. ¿Por qué no aprendemos un poquito del fracaso? Si hay tantas que quedan por el camino, es más importante aprender del 1 de cada 10, ¿está bien? ¿Y qué ha pasado con las otras 9? Quizá estoy haciendo algo que ya alguien lo ha probado antes que yo. Es startupgraveyard.io. Es open source, es decir, todo el mundo que a nivel de empresa ha tenido algún problema puede ir y decir, he intentado y he fracasado. Y te lo explico. Básicamente, tenemos detrás una empresa que llegó a levantar 40 millones de dólares en 5 rondas en 3 años. Básicamente conectaba a personal de la limpieza, ¿no? con clientes finales. Al cabo de 3 meses ya había bajado el 25% de todo lo que era la conversión y después de 6 meses solo un 10%. Entonces, ¿realmente vale la pena mirar al 1 de cada 10? Está bien, pero yo, si fuese yo, tendría 9 que han fracasado e intentaría hacer o no repetir lo mismo. Con esto ha sido todo, nos quedan solo 30 segundos. Espero que haya sido una experiencia o sobre todo esta percepción de UX o de la necesidad o de poder contribuir un poquito con todas vuestras energías. Y muchas gracias, la verdad, por la presentación, por venir aquí.